Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dios se ha encarnado para hacernos conocer cómo es Él. Él ha revelado su existencia, su manera de ser. Y nosotros tenemos dos posibilidades. Una de las posibilidades es creer y otra de las posibilidades es no creer. Clarísimamente existen las dos posibilidades. Y podríamos preguntarnos, en esta época en la que nosotros vivimos, que es la época de la tecnología, la época en la que todo se mide, la época en la que hay constataciones de todo tipo de cosas, ¿se puede todavía creer? ¿No es una cosa que va en contra de la razón? ¿No es algo que va en contra de la, podríamos decir, de la dignidad del conocimiento humano? Bueno, este es un planteamiento que podríamos hacernos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar un poquito en qué consiste creer. ¿Qué es creer? Creer es afirmar como bueno y como verdadero algo que no cae bajo nuestros sentidos, algo que nosotros no hemos visto. Siempre se dice que la fe es acerca de aquellas cosas que no se ven. Yo, por ejemplo, no tengo fe en que nosotros estamos acá en este momento. Yo lo estoy viendo. O sea, no es un acto de fe. Yo no creo que estamos en Las Tejas. Yo estoy viendo que estamos en Las Tejas, ¿no? Entonces, la fe siempre es acerca de cosas que uno no ha visto. Y es muy interesante darse cuenta de que nosotros nos manejamos con un montón de datos que los conocemos por la fe. Por ejemplo, si a mí me dicen que está habiendo un incendio en Córdoba, yo al incendio no lo vi. Entonces yo tengo dos posibilidades, o creer que está habiendo un incendio en Córdoba o no creer que está habiendo un incendio en Córdoba. Yo tendré mis motivos para creer y tendré mis motivos para no creer. Cuando una persona se cree cualquier cosa, se dice que esa persona es una persona crédula. Es decir, es una persona a la que le venden un buzón. No sé si la expresión vender un buzón todavía se sigue utilizando. El buzón es una cosa que no sirve para absolutamente nada. Es decir, antes servía más o menos. Pero, o sea, nunca fue negocio tener un buzón. En todo caso, tener un cajero automático, pero no un buzón. Entonces, el crédulo es el tipo al que le venden el buzón. Es decir, cualquier cosa que le dicen, se lo diga quien se lo diga, el tipo se la creyó. Es un salame. O sea, pero una cosa es ser crédulo y otra cosa es ser creyente. Una cosa es ser crédulo y otra cosa es darle crédito a algo que merece crédito, ¿no? Por ejemplo, los bancos conceden créditos, ¿no? ¿Qué es un crédito? Un crédito es un préstamo que te da el banco. ¿Por qué? Porque el banco considera que vos das las suficientes garantías como para devolver. O sea, el banco dice, bueno, yo creo que esta persona me va a devolver la plata. No tengo la seguridad, pero tengo los motivos suficientes como para prestarle y pensar que me va a devolver. Yo entonces le doy crédito. El banco le da crédito al cliente y se arriesga a que el cliente no le pague.
Y entonces nosotros, ¿qué hacemos cuando creemos? Creer, ¿qué significa? Creer significa darle crédito a lo que una persona nos está diciendo. Yo te concedo el beneficio de la duda. En principio yo pienso que lo que vos decís es cierto. Es decir, nosotros vivimos haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que acabo de decirles. Creemos que, porque lo dicen los periódicos, porque están en las noticias, porque lo vimos en Google, porque qué sé yo, o sea, tenemos indicios, tenemos motivos para creer que es cierto, ¿no? Bueno, esto es muy interesante. O sea, primera cosa, no va en contra de nuestra condición de seres racionales el creerle a otra persona. No va en contra de nuestra condición de seres racionales el creer lo que Dios nos dice. Porque habitualmente detrás de ese acto de fe, lo que hay es una historia. Lo que hay es alguien a quien nosotros le creemos, porque esa persona a la que nosotros le creemos nos da una cierta garantía de que lo que dice es verdad. Por ejemplo, desde el punto de vista humano, si ustedes me preguntan, ¿de dónde viene humanamente la fe que uno tiene en Dios? Y habitualmente la fe que uno tiene en Dios viene de aquellas personas que a nosotros nos han hecho el bien. ¿Por qué yo creo, por qué cuando a mí me dicen mis padres, rezale al ángel de la guarda? ¿Por qué cuando mis padres me dicen, mira, hacé la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Por qué les creo yo? Y les creo porque ellos siempre me han hecho el bien. Les cuento una anécdota. Una vez fui a visitar a una señora que estaba enferma. Y esta señora estaba casada con un japonés. Entonces, ella estaba muy grave. O sea, hablé con ella muy poquito tiempo, unos minutitos, le di la comunión, creo que le di la unción de los enfermos, y ella tampoco podía hablar mucho más. Bueno, y entonces el marido me acompaña hasta el ascensor. A la señora le decían Miki. Entonces le pregunto al japonés, cuando nos estábamos despidiendo, le digo, ¿vos creés en Dios? ¿Saben lo que me contestó? Yo creo lo que cree Miki. ¡Wow! ¿Por qué creo lo que cree Miki? Porque Miki siempre me hizo bien. Todo lo que yo recibí de Miki fue bueno. Yo viví con Miki durante años. Ella me hizo feliz. Ella es buena. Ella nunca me ha mentido, nunca. O sea, todas las cosas, si yo le tengo que creer a alguien, ¿a quién le creo? A Miki. Si yo le tengo que creer a alguien, ¿a quién le voy a creer? ¿Al vigilante de la esquina? No, le creo a mis padres, que son los que me han traído al mundo, que son los. Por eso la fe está vinculada, podríamos decir, con aquellas personas a las que nosotros queremos, ¿no? Hay una frase me parece que es San Juan, que dice: creemos porque amamos. Creemos porque amamos. Es decir, en el origen, en la génesis de la fe, hay un acto de amor. Es decir, nosotros nos sentimos inclinados a creer a aquellas personas que nos han amado. Alguien decía también, solo aprendemos de aquellos que nos aman. ¿Por qué? Porque esas personas son personas que nos han dado los suficientes motivos como para que nosotros podamos confiar en ellos. El acto de fe es un acto de confianza. Es un acto que uno no deposita en cualquiera. Tiene que haber una historia previa para que nosotros podamos creer. Eso explica también que haya fe en distintos credos, ¿no es cierto? Porque hay otras personas que han nacido en otras culturas o en otras religiones y ellos le dan esa aceptación a lo que le enseñan en esa cultura o lo que le enseñan los padres. Después, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos encontrando también nuevos motivos para creer, ¿no?
Por ejemplo, uno de los motivos importantes para creer es la grandeza de la doctrina. Es decir, a mí una de las cosas que más me cierran de la fe cristiana, o quizás lo que más me cierra de la fe cristiana, es la enseñanza. Todo lo que Jesús enseñó me cuadra por los cuatro costados, ¿no? Chesterton era un hombre que no tenía fe, ¿no? Él era agnóstico, pensaba que Dios no existía, que no se podía comprobar la existencia de Dios. Bueno, era un hombre además que andaba por todos los círculos intelectuales. Y entonces, hasta que él dice que en un momento determinado él descubrió, él se sintió cuando abrazó la fe cristiana, dice, yo encontré como la llave que abría todas las puertas. Qué bueno, ¿no? Cuando uno se encuentra con la llave maestra, acá se abre esta puerta, sí, acá se abre, y acá también se abre. O sea, le cuadraba todo, o sea, toda la sublimidad de la doctrina cristiana, ese era su motivo para creer. Entonces dice, ahora tengo muchos motivos para creer. Dice, pero en aquel momento lo que hizo que yo decidiera convertirme es precisamente esto, ¿no? Como que me abría todas las puertas. Bueno, cada uno tiene sus motivos para creer, no todos tienen los mismos motivos, ¿no? Ahora, qué bueno que es que nosotros le demos crédito a alguien, porque el conocimiento por la fe tiene una riqueza que no tiene el conocimiento por la evidencia. ¿Vieron cuando uno está hablando con alguien y uno le dice algo a una persona, ¿no? Y la otra persona no fue testigo de eso que uno le está diciendo o de eso que uno le está explicando? Y entonces uno se da cuenta si la otra persona le cree o no le cree. Cuando una persona pone cara de que no nos está creyendo, a nosotros nos duele. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, vos no me crees a mí, no me estás creyendo lo que yo te digo? Y a uno le duele que no le crean. En cambio, cuando uno dice algo y una persona le cree, eso genera una reacción y genera una relación y genera una manera nueva de vincularse. Cuando alguien se da cuenta que otra persona le cree, entonces se siente inclinado a seguir abriéndose, se siente inclinado a seguir comunicando cosas, se siente inclinado a seguir compartiendo cosas. Si alguien no te cree, vos te quedás a la retranca. O sea, bueno, ¿para qué vamos a seguir charlando si vos no me crees? ¿Para qué? O sea, si vos no confías en mí, si vos no confías en mí, se acabó el diálogo. Ahí tiene que haber esa confianza. Bueno, la fe, fides, tiene que ver con fiducia. La fe en latín se dice fides. La confianza en latín se dice fiducia. O sea, la fe y la confianza están vinculados. Solamente le puedo creer a aquella persona en la que yo confío. Cuando nosotros le creemos a Dios, le estamos diciendo al Señor, en vos confío. Yo confío en vos. Por eso la fe es meritoria. ¿Por qué la fe tiene mérito? Porque la fe implica un confiar en esa persona, es abrirle el corazón a la persona que nos está abriendo su corazón. Esto es lo que la fe a Jesús le roba el corazón, a Dios le roba el corazón la fe. Por eso la fe es como una apertura a lo sobrenatural. ¿Vieron los milagros? ¿Quiénes son? Si uno mira la gente, ¿no?, que consigue milagros en el Evangelio, es gente que confía plenamente en Jesús. Por ejemplo, aquella mujer que se acerca en silencio, ¿no?, y que toca el manto de Jesús, ¿no? Le toca a Jesús, toca los vestidos de Jesús, ¿no? Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y entonces los apóstoles que están ahí al lado dicen, Señor, te están apretujando por todos lados. Esto parece los subtes de la ciudad de Buenos Aires, más o menos. O sea,
Te están apretujando por todos lados. ¿Cómo preguntás quién me tocó? Entonces Jesús dice, no, es que alguien, Jesús cuando dice quién me tocó, dice, hay alguien que me tocó, pero que me tocó de manera tal que me robó entre comillas, me robó mi poder. O sea, Jesús percibe, ¿no es cierto?, la fe de aquella mujer, percibe que no fue una cuestión casual, que no fue simplemente que la empujaron y que por eso... No, acá hay algo, una manera especial, ¿no? Decía San Agustín que tener fe es tocar con los ojos del corazón. Preciosa la expresión esta de San Agustín, ¿no? O sea, aquella mujer, cuando lo toca Jesús, lo toca porque ella necesita ese milagro y porque sabe que Él se lo puede dar. Ella confía en ese poder de Jesús y en esa bondad de Jesús y le roba el milagro. O sea, Jesús es como que no se puede resistir, ¿no? O sea, este poder que yo tengo no lo puedo controlar cuando me encuentro con una persona que tiene fe, como la cananea. Aquella mujer que tenía una hija enferma y entonces se acerca a donde está Jesús y entonces le dice que le pide por su hija que está enferma, ¿no? Y entonces, claro, era ella del país de Canaán, no era judía esa mujer, era una mujer que era de otro país. Y entonces le dice Jesús, yo he sido enviado solamente a los hijos perdidos de la casa de Israel, como diciendo, yo he sido enviado en primer lugar a los de mi pueblo, ¿no? Después Jesús va a ampliar toda esa fe a todo el mundo, ¿no? Porque la religión de Israel era una religión nacional y la religión cristiana, lo que viene a traer Jesús a este mundo es para todo el mundo, ¿no? Es para todas las naciones. Pero en primer lugar había sido enviado, tenía que ir a predicar en primer lugar a su pueblo, ¿no? Y ella sigue insistiendo, ¿no? Y entonces después Jesús le dice, bueno, pero no es lícito dar a los perros la comida de los chicos, de los hijos. Y ella le dice, sí, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Entonces ahí Jesús ya no se puede resistir más, ¿no? Y le dice, mujer, grande es tu fe, ¿no? Bueno, entonces, o la fe del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no hace falta que vengas a mi casa, yo sé que aunque con que digas una sola palabra, mi servidor ya quedará sano. ¿Ven? La fe de esas personas que está muy vinculada también a la humildad. Esas tres personas muestran que no están ellos buscando su propia gloria o su propia excelencia, ellos están más bien pasando como desapercibidos, reconociendo que no son dignos de recibir el milagro, pero que lo necesitan y que creen. Bueno, la fe tiene esta característica, la característica de abrirnos a lo sobrenatural. Por ejemplo, el milagro de la pesca milagrosa, una maravilla, ¿no? Estaba Pedro en su bote, en su lancha pesquera, ¿no? Y Jesús se había subido al bote o a la lancha o a la, no sé cómo catalogarlo, al barquito que tenía Pedro. Y entonces, cuando termina de hablar, le dice a Pedro, Pedro, rema mar adentro y tira las redes. Y Pedro estaba agotado porque había estado toda la noche. Ayer estaba pensando, estas chicas van a estar agotadas porque se quedaron a la noche a hacer un rato de adoración. Así que van a estar medio dormidas todas. Pero bueno, se la bancaron bien ustedes. Bueno, entonces Pedro estaba agotado porque había estado toda la noche intentando, había tirado las redes durante toda la noche y no había conseguido pescar absolutamente nada. Y se lo dice Jesús, toda la noche hemos intentado y no hemos conseguido nada. Pero como vos me lo pedís, voy a arrojar las redes otra vez. Y ahí se encuentra Pedro
con esa pesca espectacular. ¿Por qué Pedro le dice que sí a Jesús? ¿Por qué Pedro actúa incluso en contra de su propia inclinación? Hay otra escena también en la que Pedro hay muchas escenas, Pedro aparece mucho en el Evangelio, es un genio total. Era bastante metedor de pata, metía la pata con bastante frecuencia, pero sus aciertos eran superiores a sus meteduras de pata, porque es el primero que dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Feliz de ti, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿no? Bueno, entonces voy a ese episodio, que es cuando Jesús dice que Él es el pan de vida. Jesús había multiplicado los panes y los peces, y después de haber multiplicado los panes y los peces, Él deja a los discípulos se embarcan, hay una tormenta tremenda, Jesús aparece sobre las aguas, Pedro le pide caminar sobre las aguas, camina sobre las aguas, bueno, esto, y al día siguiente, Jesús les dice: ustedes me siguieron, les dice a los que les había dado de comer, ¿no? Les dicen: ustedes me buscan porque yo les he dado de comer, pero tienen que buscar este alimento que salta hasta la vida eterna, que permanece hasta la vida eterna, ¿no? Dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y las personas que estaban ahí dicen: qué duras que son estas palabras. ¿Quién puede escucharlas? ¿Quién es este hombre para darnos a comer su carne? Y se habrán podido preguntar: ¿cómo va a ser para darnos a comer su carne? La verdad, dificilísimo. Nosotros ahora sabemos de qué manera lo hizo, ¿no? Pero en ese momento debe haber sido bastante difícil. Y entonces dice que muchos de los que seguían a Jesús hasta ese momento dejaron de seguirlo. Entonces Jesús les pregunta a los discípulos, les dice: ¿ustedes también me quieren dejar? Fíjense, ¿no? Qué jugada audaz la de Jesús, porque se estaba arriesgando a que sus más íntimos también lo abandonaran. Pero Jesús no estaba dispuesto a negociar. Jesús sabía que necesitábamos ese pan de vida, que sabía que necesitábamos esa presencia suya en nuestras vidas. Y entonces Jesús les dice: bueno, miren, esto es importante, yo con esto no voy a aflojar. ¿Ustedes también quieren dejarme? Quedan en libertad, los dejo en libertad. Nadie está obligado a aceptar esto que yo les digo, yo se los ofrezco, nadie está obligado. Y la respuesta de Pedro a mí me encanta, porque dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que eres el Hijo de Dios. ¿Por qué tiene mérito la respuesta de Pedro? Y Pedro le está diciendo: nosotros tampoco entendemos, Señor, nosotros tampoco entendemos. Porque la verdad es esa, ¿no? O sea, nosotros vivimos en medio de un misterio. ¿Y por qué aceptamos el misterio? Porque nosotros hemos querido creer. Porque la fe es cierto que es un regalo de Dios, es cierto que es un regalo de la gracia, pero es un regalo que tiene que ser aceptado. Nosotros hemos aceptado ese regalo, nosotros le hemos creído al Señor, nosotros nos hemos jugado, nosotros nos hemos comprometido. Qué bueno que es esa palabra, ¿no? Jugarse, comprometerse. El acto de fe implica siempre un riesgo. Implica el riesgo de que nosotros tenemos que jugarnos por eso. Y nosotros confesamos que Jesús está en la Eucaristía, aunque a veces nos tomen por locos, ¿no? Y sin embargo nosotros seguimos afirmando esta realidad y seguimos viniendo a recibirlo a Jesús en la misa. Y seguimos ofreciendo nuestras vidas
porque le hemos creído al Señor, ¿no? Y hemos creído porque hemos amado. Dios nos amó primero y nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Y porque hemos creído en ese amor, hemos creído también en esas palabras que el Señor nos dice y por eso nos hemos jugado. Creemos porque amamos. Bueno, esa fe y ese amor a Jesús lo chifla, digamos, o sea, a Jesús también lo vuelve loco de amor ese amor que nosotros le devolvemos. Y por eso Él está también dispuesto a apoyarnos en esta jugada. Es decir, es como que estamos del mismo lado, es como que estamos en el mismo equipo. Está bueno. Yo, perdónenme, voy a mezclar acá, voy a terminar de una manera que no es tan... Es un poco más berreta lo que les voy a decir yo, ¿no? Yo soy hincha de Racing, ¿saben? No sé si se lo había contado. Racing salió campeón del mundo en el año 1967. Primer campeón del mundo argentino. Fuimos los primeros campeones mundiales. Bueno, después de ganar el campeonato mundial en el año 67, pasamos 34 años sin ganar ningún campeonato. Entonces, un día me encontré una frase escrita en una pared en San Isidro que decía: Racing, una pasión inexplicable. Absolutamente inexplicable. Bueno, pero una pasión, es decir, el que ama, el amor es así, no se juega por lo que venga, ¿no? Por supuesto que volvimos a salir campeones en el 2001, en el 2014, en el 2011, 2014. Bueno, y en la camiseta de Racing dice: dueño de una pasión. Pero les digo, que les cuento, es muy meritorio, lo nuestro es absolutamente meritorio. Estuve en la cancha de Racing en el año 2001 y estaba ahí el presidente de Racing y ahí estaba el que fue el director técnico y el goleador de cuando salimos campeones del mundo. Entonces yo les dije: cuando se haga un monumento a la fidelidad, se va a hacer un monumento con la camiseta de la gloriosa academia. Bueno, a ustedes no les dice mucho esto, pero a mí me dice un montón. Es decir, tiene mucho que ver, la fe, la confianza, la fidelidad, son todas cosas que están muy vinculadas, muy vinculadas. Así que bueno, pidamos al Señor que nos conceda ese regalo, ¿no es cierto? El regalo de confiar en Él, el regalo de abrirle nuestro corazón, y entonces vamos a recibir también todos esos otros regalos, ¿no? Vamos a poder hacer también nosotros milagros en la medida en que aceptemos eso que el Señor nos propone, en la medida en que nosotros nos juguemos también, ¿no? Por esas verdades que el Señor nos ha revelado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.